Bien, vamos a empezar con el supuesto práctico, la primera parte del supuesto práctico planteado en Murcia, en esta última convocatoria del año 2020. Como digo, esta prueba se compone de dos supuestos. Un primer supuesto que, debido a su extensión, nos vamos a centrar en un primer momento en este supuesto, en esta primera parte del supuesto práctico, y la semana siguiente veremos la siguiente parte del supuesto, en este caso el supuesto número 2. Este primer supuesto número 1 nos indica los siguientes aspectos. En primer lugar, que se acaba de producir un accidente de circulación donde está implicado una bicicleta conducido por un menor de 15 años, un ciclomotor en el que circula, además del conductor, un pasajero de 5 años, un turismo conducido por una persona de nacionalidad nigeriana y un peatón que cruzaba la calzada fuera del paso de peatones. Todos ellos presentan lesiones leves, salvo el niño, que sale ileso. Desde la primera actuación observa que los conductores de la bicicleta, ciclomotor y turismo, así como el peatón, es decir, todas las partes implicadas en el accidente, presentan síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de alcohol. También advierte que la bicicleta no lleva luz y que el conductor de la bicicleta y el ciclomotor no llevan casco. Examinando la documentación que les va requiriendo, detecta que el conductor del ciclomotor carece de cualquier clase de permiso de conducción y el conductor del turismo presenta uno de su país que no es válido para conducir en España. Y a partir de aquí se nos plantean 5 preguntas. Si os parece, vamos a ir leyendo y contestando cada una de esas preguntas. Bien, en un primer lugar, resuelva las cuestiones planteadas con indicación a la normativa a aplicar. Vamos a analizar en primera instancia las diferentes infracciones que observamos. En primer lugar, el conductor de la bicicleta que no lleva casco. Vale, hay que tener en cuenta que en vía urbana, por parte de los menores de 16 años, están obligados. Como resulta que el chico tiene 15 años, estaría incumpliendo una infracción administrativa de carácter grave al artículo 47 del texto refundido en materia de tráfico. En un primer momento, este tipo de infracción conllevaría la inmovilización del vehículo. No obstante, se nos deja claro el artículo 104.1c que cuando se trata de conductores, en este caso de bicicleta, el uso del casco no es motivo de inmovilización. Aquí mismo lo podéis ver en el artículo 104. Y aquí a continuación os hacemos constar el codificado. Bien, la segunda cuestión, conductor de la bicicleta que circula sin luz. Pues estaríamos ante una infracción administrativa de carácter grave al artículo 98 del Reglamento General de Circulación. Por circular con una bicicleta por vía urbana entre el ocaso y la salida del sol sin llevar encendido el alumbrado de posición. Aquí tenéis todas las diferentes características en cuanto al tipo de cuantía, que sean 80 euros, competente para sancionar el alcalde, y en cuanto a este tipo de infracción, pues no conlleva inmovilización del vehículo. Aquí a continuación tenéis el codificado. Tercera cuestión, conductor de la bicicleta que circula bajo los efectos de bebida alcohólica. Vale, desde un punto de vista penal, en primera instancia hace referencia que no podría estar cometiendo este delito, pues no se trata del conductor de un vehículo a motor o ciclomotor, sino de una bicicleta, por lo que nos ceñiríamos única y exclusivamente a la posible infracción administrativa que pueda estar cometiendo al artículo 20 del Reglamento General de Circulación. En este caso, por superar la tasa de 0,25, que es la aplicable a los conductores de bicicleta. Y, por supuesto, una vez descontado el correspondiente margen de error, de acuerdo con la orden ICT 155/2020. A partir de aquí estaríamos, dependiendo de la tasa que nos vaya a dar como un tipo de infracción muy grave, por conducir con una bicicleta con tasas superiores a la establecida, de 0,25, y dependiendo la cuantía, estaríamos ante una sanción de 500 o 1.000 euros. Hacer referencia que en principio este tipo de infracción, por superar las tasas establecidas, lleva una pérdida aparejada
de entre bien 4 o bien 6 puntos, pero que en este caso, al tratarse del conductor de una bicicleta cuyo vehículo no es necesario ningún tipo de permiso, no se le detrae ningún tipo de puntos. Aquí tenéis las dos posibles infracciones que nos podemos encontrar si supera el doble o no de la permitida a nivel de tasa. En relación al vehículo, procedía a la inmovilización y retirada en base al artículo 25 del Reglamento General de Circulación y 104 y 105, redactando la correspondiente acta de inmovilización. Conductor del ciclomotor que circula con un pasajero de 5 años. En principio, y recordando lo que establece el artículo 12 del Reglamento General de Circulación, se puede llevar un pasajero siempre que sea mayor de 12 años y cumpla una serie de requisitos, ¿no? Que vaya horcajada y que utilice el asiento correspondiente detrás del conductor. Excepcionalmente podría transportar un menor de 7 años, siempre que sea el padre, madre o tutor, o personas mayores de edad por ello autorizado. Por lo tanto, al tratarse de un menor de 5 años, estaría cometiendo una infracción administrativa de carácter grave, al artículo 12 del Reglamento General de Circulación. Y aquí tenéis las restantes características de la infracción en cuestión. Multa de 200 euros, autoridad competente para sancionar al alcalde, la responsabilidad recae en el conductor y no conlleva detracción de puntos. El punto 5, circular con el ciclomotor sin hacer uso del casco homologado. Estaríamos ante una infracción administrativa de carácter grave al artículo 118 del reglamento, por no utilizar adecuadamente el conductor del vehículo el correspondiente casco de protección homologado o certificado. La autoridad competente para sancionar en este caso es el alcalde, una multa de 200 euros. Y ya tenéis en cuenta, observar que hago referencia a la nueva detracción de puntos aplicable a este tipo de infracción y que entró en vigor el día 2 de enero del 2020. Pero que en este caso, al no tener ningún tipo de permiso de conducir su conductor, no se le detraen puntos. En circunstancias normales, sí se le detraería 4 puntos. Como digo, os he hecho referencia al tema del codificado, los puntos que aparecen aquí y de acuerdo con la modificación del Reglamento General de Circulación serían 4 puntos. Aquí a continuación venimos a hacer referencia a recordar lo que establece el artículo 118 y 119 del Reglamento General de Circulación. Pregunta 6. Conducir vehículo reseñado careciendo de autorización administrativa para conducir. Bueno, en relación a esta cuestión, en primer lugar, y en el orden penal, hace referencia que este tipo de conducta conlleva un delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 384 del Código Penal. Se trata de un delito menos grave. Y es importante, además, que sobre esta infracción tengamos en cuenta la nota de servicio del 2008 de la Fiscalía, en donde se nos indica que se deben de hacer actuaciones encaminadas a la investigación sobre los propietarios de los vehículos, a bien de que el propietario del vehículo, si le ha facilitado el mismo a una persona que carece de permiso de conducir, podría ser investigado por un delito del artículo 384 del Código Penal en materia de cooperador necesario. Esta nota de servicio del 2008 de la Fiscalía va en el mismo sentido que la circular del 2011 sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de seguridad vial, donde nos indica que la cooperación es punible a título de cooperación necesaria en el delito del artículo 384. Dicha conducta también lleva consigo la siguiente infracción administrativa. En este caso, infracción administrativa por no impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el correspondiente permiso o licencia. Nos estamos refiriendo a la conducta del propietario de un vehículo que facilita a un tercero que no tiene permiso de conducir dicho vehículo. Por tanto, podría ser en calidad de cooperador necesario y además esta posible infracción administrativa.
Bien, esto en lo referente a la conducta penal que estaría incurriendo el conductor de un vehículo que carece de todo tipo de permiso o licencia. Además de esta conducta desde un punto de vista penal, indicar también que desde un punto de vista administrativo estaría incurriendo en una infracción administrativa muy grave al artículo 115A, con una detracción, con una cuantía, de 500 euros. Esta sería la parte del codificado donde contempla las características de la infracción, y aquí tenéis algo más detallado en cuanto que la autoridad competente para sancionar tiene en cuenta que le correspondería a la Jefatura Provincial de Tráfico, sanción de 500 euros sin detracción de puntos. Bien, importante, reseñar en la materia que nos ocupa la nota informativa 59/2018. Esta nota informativa, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, viene a decir que es este tipo de infracción que estamos comentando en este punto es perfectamente compatible tanto la sanción desde un punto de vista penal como desde un punto de vista administrativo. ¿Por qué? Porque se entiende que son conductas distintas y por tanto en ellas no se vulneraría el principio no bis in idem si se sanciona tanto por vía penal como por vía administrativa. Bien. Además, el circular con un ciclomotor con síntoma evidente de encontrarse bajo el efecto del alcohol. Ten en cuenta que el supuesto nos dice que tanto el conductor del ciclomotor como del vehículo, así como por parte de todos los vehículos y por parte del peatón implicado en el accidente, parecen ir bajo los efectos de bebida alcohólica. Bien, pues por parte de los conductores de los vehículos, además de hacer la correspondiente acta de sintomatología y atendiendo a los criterios establecidos en la circular 10/2011 de la Fiscalía, en la misma línea de la instrucción del 2006, en principio se establece que para imputar el delito del 379, este delito castiga la conducción bajo la influencia de bebida alcohólica. Pero esa influencia, y en relación al tema de las tasas, en un principio se nos indica que debe de dar por encima de 0,40. En un principio, y siempre y cuando ese 0,40 vaya acompañado de sintomatología. Por lo que por debajo de 0,40 es solamente a título excepcional y siempre y cuando estemos observando conductas en las que se observan y una influencia patente. En caso contrario, más allá de la tasa objetiva del 0,60 miligramos, donde el Código Penal establece que en todo caso a partir de esta tasa se imputa este delito, fuera de esta tasa aplicaríamos la tasa de referencia de 0,40 siempre y cuando vaya acompañado de sintomatología. De confirmarse que estamos ante este delito contra la seguridad vial, estaríamos ante un delito del artículo 379.2 por conducir el vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas. Importante esta cuestión, y como el supuesto no nos dice una tasa específica, actuaríamos bajo el criterio que estamos comentando. A partir de 0,40 sería la tasa de referencia para imputar por este delito. Y siempre y cuando, muy importante, vaya acompañado de sintomatología. Bien, continuamos. Aquí vendrían todas las características del delito del 379. Y en cuanto a la infracción administrativa, una vez sometido a la correspondiente prueba de alcohol y atendiendo a la tasa que nos pueda dar, indicar que en un principio la tasa de alcohol exigible al conductor no titular de un permiso o licencia de conducción, atendiendo a la instrucción de la DGT que estamos haciendo constar, sería la de 0,15 miligramos por litro de aire expirado. A partir de aquí, y atendiendo a esta instrucción, que viene aquí a continuación a hacerse constar, procederíamos, una vez realizada la correspondiente prueba de alcohol,
Si supera dicha tasa de 0,15, a levantar o a confeccionar el correspondiente boletín por infracción al artículo 20 del Reglamento General de Circulación, con una sanción bien de 500 o bien de 1.000 euros, atendiendo a la tasa que vaya a dar, en este caso, por parte del conductor. En un principio, insisto, llevaría también aparejada esta infracción la detracción de 4 o 6 puntos, pero como se trata de un conductor que no tiene o que carece de todo tipo de permiso, no sería aplicable. Bien, continuamos. Lógicamente, y en el supuesto de que dé positivo y en relación al vehículo, se procedería a la inmovilización y retirada atendiendo al artículo 25 del Reglamento General de Circulación o bien el artículo 104 apartado D y 105 en cuanto a la retirada. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de la nota de servicio 1/2011 de la Fiscalía de Andalucía, donde nos habla sobre el comiso del vehículo a disposición judicial. Aquí a continuación tenéis el codificado sobre las infracciones que estamos comentando. A continuación, el conductor nigeriano, el cual presenta un permiso no válido para conducir en España, pues una vez que el supuesto práctico nos dice que se trata de un permiso no válido para conducir en España, no sería de aplicación lo que el artículo 21 del Reglamento General de Conductores establece en cuanto a permisos válidos para conducir en España. Entendemos que al decirnos que no es válido, su permiso no se ajusta a ninguna de las circunstancias que viene a regular el artículo 21. En particular, dentro de los tipos de permisos válidos para conducir en España, nos habla de los permisos que tienen reconocido sus correspondientes países el convenio de canje. Como podréis comprobar, que efectivamente Nigeria no se encuentra en estos países con convenio de canje. A partir de aquí, de que el tipo de permiso que nos presenta no es válido para conducir en España, pues aplicaríamos la siguiente infracción administrativa. Infracción administrativa muy grave al Reglamento General de Conductores por conducir un vehículo careciendo de autorización administrativa de conducción válida en España, siendo titular de un permiso extranjero, en este caso no susceptible de canje. Aquí a continuación tendréis la sanción de 500 euros, la responsabilidad recae en el conductor y añadir, aunque no lo he hecho constar en el supuesto práctico, que al tener ya un permiso, aunque no sea válido para conducir en España, no estaría incurriendo en la conducta penal del artículo 384 del Código Penal. Bien, es oportuno que recordéis este artículo 21 del Reglamento General de Conductores, pues nos recuerda cuáles son los permisos extranjeros que son válidos para conducir en nuestro país. Bien, pasamos a la siguiente conducta. Circula este turismo con síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Vale, pues desde un punto de vista penal, actuaríamos igual que anteriormente hemos hablado del conductor del ciclomotor. Es decir, seguiríamos las instrucciones de la circular de la Fiscalía General del Estado del 2011, que va en el mismo sentido que del 2006. Os recuerdo y que a nivel de tasa tendríamos como referencia para ejercer por parte de la Fiscalía el ejercicio de la acción penal la tasa de 0,40. Por encima de la tasa de 0,40 y con sintomatología se instruirían diligencias. De confirmarse el citado delito, estaríamos ante un delito del artículo 379.2 y aquí tenéis todas las diferentes características de este delito y además desde un punto de vista administrativo, se sancionaría desde un punto de vista, en este caso como estamos comentando, por infracción al artículo 20 del Reglamento General de Circulación. Estaríamos ante un tipo de infracción muy grave
Y lo que refiere a la pérdida de puntos y la sanción iría dependiendo la tasa que vaya a dar por parte de este conductor. Hacemos referencia a la tasa, a la doble, a la tasa especial o específica o genérica, pues desconocemos el permiso, en cuanto a su permiso, la antigüedad que tiene, sin entrar en muchos más detalles de si es válido o no es válido. Por lo tanto, ya sabéis que dependiendo la antigüedad del permiso, se le aplicará el 0,15 o 0,25, de acuerdo con lo que ya hemos podido comentar en cuanto a esta infracción. Insisto, infracción al artículo 20, en el mismo sentido que el conductor del ciclomotor, desde un punto de vista penal y administrativo. Pues, como el supuesto simplemente nos dice que va bajo la influencia, no atendríamos al resultado para actuar desde un punto de vista penal como desde un punto de vista administrativo en este mismo sentido. En cuanto al vehículo, pues procederíamos a la inmovilización y retirada, también como hemos comentado anteriormente en cuanto al vehículo del ciclomotor, de acuerdo con lo que establece el artículo 25 del Reglamento General de Circulación o 104 o 105 de la Ley de Seguridad Vial, sin perjuicio de la aplicación de la nota de servicio, la 1/2011 de la Fiscalía en Andalucía. Bien, aquí a continuación tenéis en el codificado, dependiendo si es aplicable la tasa genérica o específica, y a la infracción, en este caso al artículo 20, donde hacemos referencia en cuanto a las cuantías de puntos, así como de sanciones. Peatón que atraviesa la calzada fuera del paso de peatones. En principio estaría ante un tipo de infracción de carácter leve y aquí tenéis las características de la infracción. Entre ellas destacar que la autoridad competente para sancionar correspondería al alcalde. Apartado número 11. Peatón que presenta síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia del alcohol. En este caso, el peatón está obligado a someterse a las pruebas legalmente establecidas, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial, así como el artículo 20. En caso de no someterse a las pruebas legalmente establecidas, estaría incurriendo en una infracción al artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial. En cambio, si se somete, hay que tener en cuenta que independientemente de la tasa que nos pueda dar, que pueda arrojar, no sería motivo de infracción administrativa alguna. ¿Por qué? Porque en un principio no es aplicable este tipo de infracción por tasa y el único objeto de realizar la correspondiente prueba es valorar la posible responsabilidad derivada en la implicación del accidente reseñado en el supuesto. Y ya por último, hacer constar una pequeña nota en cuanto a las lesiones provocadas en el accidente, que al ser de carácter leve, podrá ser denunciada en vía civil al no estar dentro del tipo delictivo del artículo 152 del Código Penal, que castigan las lesiones por imprudencia. Bien, en cuanto al segundo punto, indique los documentos que debe de poseer los conductores como los vehículos. Bueno, aquí en un principio hace referencia que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Seguridad Vial, deberán de llevar consigo el permiso o licencia válido para conducir, así como el permiso de circulación del vehículo y tarjeta de inspección técnica. Asimismo, los agentes comprobarán el correspondiente fichero informatizado de vehículo asegurado si le consta al vehículo el correspondiente seguro obligatorio de responsabilidad civil. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de presentar la documentación mediante dispositivo y permitiendo lo que es el acceso al registro de conductores infractores. Bueno, esto es a título de nota, hacer constar este apartado de acuerdo con la instrucción de la DGT. Pero en cuanto a lo que se nos está preguntando desde un punto de vista documental, sería contestar en el mismo sentido que establece el artículo 59 y complementarlo con respecto a lo de la consulta a través del fichero informatizado de vehículo asegurado si le consta seguro. En cuanto al conductor de la bicicleta, deberá presentar su identificación personal y proceder a su identificación en base al artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana,
sin perjuicio de hacer indagaciones en cuanto al número de serie de la bicicleta por si puede constar como sustraído. El punto tercero, justifique las actuaciones a realizar con cada uno de los vehículos. Bueno, hace referencia a que con respecto al conductor del ciclomotor, procedemos a la identificación, a solicitarle la correspondiente documentación, al estar implicado en un accidente, a realizar la correspondiente prueba de alcohol, actuando en el mismo sentido que anteriormente hemos citado, de acuerdo con la circular de la Fiscalía General del Estado. Y en segundo lugar, se le informará que con motivo de que carece de cualquier tipo de permiso de conducción, se procederá a su detención en base al artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este delito conllevaría la lectura de derecho en base al artículo 17 de la Constitución y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procediendo a comparecer por el citado delito, y por parte del equipo instructor instruirían las correspondientes diligencias atendiendo a lo regulado en los artículos del 292 al 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con respecto al menor, se procedería a contactar con sus padres o tutores legales para hacerse cargo del mismo. Se extendería la correspondiente denuncia por infracción administrativa por carecer de permiso de conducción, infracción al artículo 1.1.5a del Reglamento General de Conductores, y en relación al vehículo se procedía a su inmovilización y retirada, en el mismo sentido expuesto, sin perjuicio de la aplicación de la nota de servicio 1/2011 en lo referente a la puesta a disposición del vehículo a disposición judicial. Bien, esto con respecto al conductor del ciclomotor. Respecto al conductor del turismo, igualmente procederíamos a su identificación, solicitud de documentación, a realizar la correspondiente prueba de alcoholemia y atendiendo a su resultado actuaríamos de acuerdo con lo establecido en la circular de la Fiscalía anteriormente expuesta. Asimismo, al no tener un permiso válido para conducir en España, se denunciaría administrativamente al artículo 1 del Reglamento General de Conductores, y en cuanto al vehículo exactamente igual que hemos comentado anteriormente. En principio, se procede a su inmovilización y retirada, sin perjuicio de la posible aplicación de la nota de servicio, la 1/2011, si por parte de su conductor incurre en el delito contra la seguridad vial del artículo 379. Asimismo, y al tratarse de un extranjero, se comprobará la situación legal del mismo, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero. En cuanto al conductor de la bicicleta, lo identificaríamos, de acuerdo con el artículo 16, se le haría la correspondiente prueba de alcoholemia. En caso de que se niegue, sería, como hemos comentado anteriormente en la pregunta anterior, motivo de una infracción al artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial. Y si finalmente se somete a la prueba de alcohol, un principio, y en cuanto al tema de las tasas, no sería motivo de infracción. Y ya por último, se le informaría de la posible infracción al Reglamento General de Circulación que ha cometido, confeccionando los correspondientes boletines, y tal y como hemos expuesto también en la pregunta anterior, la bicicleta se inmovilizaría atendiendo al artículo 25 del Reglamento General de Circulación y 104 y 105 de la Ley de Seguridad Vial. La pregunta número 4 nos pregunta quién considera que debe practicar la prueba de alcoholemia y por qué. Bien, en principio todos los implicados, conductores de bicicleta, ciclomotor, turismo y peatón, al estar implicados en un accidente de circulación, están obligados a someterse a las pruebas de alcohol, en base a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial. En su punto segundo nos indica estos mismos casos que estamos comentando, así como atendiendo a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento General de Circulación, que igualmente nos dice quiénes son los que están obligados a someterse a las pruebas legalmente establecidas y entre ellas a todas las partes implicadas, como podréis ver aquí, en particular a cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación.
por lo que en base al artículo 14 y artículo de la Ley Vial y artículo 21 del Reglamento General de Circulación, ambos artículos nos indican que todas las partes implicadas en el presente supuesto estarían obligados a someterse a las pruebas legalmente establecidas en materia de alcohol. Y ya para terminar, la pregunta número 5 nos indica que hagamos constar los documentos a elaborar y la diligencia a incluir en el atestado policial. En un principio, en el atestado estaría compuesto por las siguientes diligencias y actas. Y aquí a continuación se os hace constar todas las diligencias que se debían de confeccionar en la instrucción del presente atestado policial. Diligencia de conocimiento y traslado, diligencia de instrucción, de identificación, manifestación de testigo, de identificación del conductor del turismo, de identificación de la motocicleta, en este caso del ciclomotor, perdón, de identificación del peatón, una inspección ocular del lugar del siniestro, una diligencia para hacer constar los daños de los vehículos, una diligencia en materia de investigación del grado de alcoholemia a las partes implicadas en el accidente, una diligencia de sintomatología, una diligencia de detención y lectura de derecho. En un primer momento pensamos que, salvo información al contrario, el tratamiento procesal en calidad de investigado no detenido. En un principio, lógicamente, el conductor de la motocicleta, en este caso del ciclomotor, por carecer de permiso de conducir, y no obstante, también posiblemente del conductor del turismo, si se confirma que conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Aquí tenéis los diferentes derechos. Diligencia de aviso de letrado para asistencia al detenido, de toma de declaración a los conductores de los diferentes vehículos, así como al peatón, toma de declaración a los testigos, diligencia de antecedentes de los detenidos, diligencia de situación del permiso de conducir, diligencia para extender el correspondiente boletín, diligencia de depósito del vehículo implicado en el accidente, haciendo referencia a la posible aplicación de la nota de servicio de la Fiscalía 1/2011 en relación a la aplicación del artículo 385 bis del Código Penal, diligencia de puesta en libertad, diligencia de citación al perjudicado, al responsable civil, diligencia de croquis, diligencia de reportaje fotográfico, diligencia de informe de conclusiones de los hechos, donde se hace constar los resultados de la investigación y en un principio el por qué pensamos que ha podido suceder el accidente. Y por último, las diligencias de finalización y remisión. Asimismo, constar estas diligencias se apoyan en la confección de las correspondientes actas, que son las que vienen aquí a hacerse constar. Diligencia de acta de declaración del detenido, de testigo, de impregnación de alcohol, de sintomatología, de derechos, de inspección ocular, de descripción del etilómetro. Bien, y estas actas, como digo, se apoyarían o se confeccionarían en base a las diligencias anteriormente expuestas. Bien, pues hasta aquí la explicación de la primera parte del supuesto práctico de Murcia, convocatoria del 2020. Muchas gracias.